Porque somos únicas y especiales, Carros OK creó Tenías que ser mujer. Hola amigos, ya estoy de regreso en este tercer segmento de Carros OK en la radio. En el primer segmento comentaba para qué te vas a comprar un carro nuevo si el que tienes está bueno. En el segundo segmento decía que era mejor hacerle los mantenimientos al vehículo antes de endeudarse. Y en este tercer segmento voy a tocar los mantenimientos que ustedes deben tomar en cuenta si se trata, por ejemplo, de un vehículo seminuevo, un vehículo usado o uno ya usadito. Cuando uno compra un vehículo, el primer servicio que se le hace, aunque hay algunas marcas que ya obvian la revisión del servicio. Antes se hacía, por ejemplo, en la década de los 2000 o hacia atrás y ya hacia adelante, se hacía los servicios de 1000 kilómetros. Y hay algunas marcas que ya obvian ese servicio de 1000 kilómetros, que es prácticamente hacerle un ajuste a todos los pernos. Cuando sale de fábrica el vehículo lo envían, llega a través del barco, lo desembarcan, luego va hacia el concesionario y ahí luego ya entra al showroom o al salón de exhibición para la venta. Entonces era usual que cada 1000 kilómetros se revisara el vehículo para hacerle los ajustes correspondientes, de repente para algún perno por ahí que quedó suelto, que de fábrica no se percataron, se hace esa revisión. Ese era un costo gratuito, no tenía costo ese servicio. Y luego ya venía el servicio de 5000 kilómetros, que es un servicio básico, realmente es cambio de filtros y aceites. En realidad eso en todos los vehículos no tiene mucho costo realmente, pero si lo hace el concesionario y están obligados a llevarlo al concesionario, si lo compraron de tienda 0 kilómetros, pero si compraron el vehículo de repente usado, alguien se sacó un vehículo sorteo y lo vendió, ustedes ya ese vehículo sigue en garantía. Si lo sacan ustedes van a perder la garantía. Por lo tanto, lo recomendable es mantenerlo dentro del concesionario todo el tiempo que dure la garantía. La garantía son más o menos, en algunos casos, es de 3 a 5 años. Hay marcas todavía que por ahí se han quedado con 2 años de garantía, pero ya casi no se observa. La mayoría de las garantías van de 3 a 5 años y se ha ido extendiendo de la que existía, por ejemplo, de los 2000 hacia abajo. Ahí las garantías eran de 2 años, 50.000 o 60.000 kilómetros, lo primero que ocurriera. Luego se extendieron a 3 años y se fueron a 100. Algunos la extendieron, la subieron hasta 150.000 kilómetros. Y en algunos casos, en algún momento, las marcas se fueron hasta 7 años de garantía y kilometrajes ilimitados incluso. Las marcas premium no le cobran hasta los 60.000 kilómetros. Entonces fíjense ustedes que más o menos esa es la forma como se han venido realizando los mantenimientos en Perú. En otros países los mantenimientos, por ejemplo, cuando yo estuve en Brasil, le consultaba a una persona que me trasladó hacia el hotel y esta persona decía que los mantenimientos prácticamente son libres allá. Lo mismo ocurría en México, en el DF, decían los usuarios que podían comprar los repuestos, llevar esos repuestos originales al concesionario para que el concesionario o al taller externo para que el taller le hiciera el servicio, siempre y cuando se usara repuestos originales, no perdía la garantía. Eso en realidad sería una buena opción en Perú para que se reduzcan los costos de los mantenimientos, pero lamentablemente como los talleres viven de esto, entonces no se va a poder. Entonces fíjense ustedes que un vehículo hasta los 20.000 kilómetros más o menos lo único que tiene que hacer son cambiar filtros y aceites. Si lleva aceite sintético el vehículo ingresa cada 10.000, si lleva aceite mineral cada 5.000. Si ustedes caminan en el año
15.000 kilómetros van a ingresarlo 3 veces. Si caminan solamente 10.000 van a ingresarlo 2 veces. Y lo mismo sería para el caso de si usa aceite sintético el vehículo, se hace cada 10.000 kilómetros. Aunque en Europa y en otros países el aceite sintético se cambia cada 15.000. En Perú incluso con la finalidad, desde mi punto de vista, seguramente de mejorar los ingresos, ya los están reduciendo hasta 7.500. Hay marcas que los servicios los hacían cada 10.000, pero luego los han cambiado a 7.500. Entonces eso realmente favorece solamente al concesionario, al representante de la marca y a sus concesionarios en general, cuando eso no debiera ser que los mantenimientos con aceite sintético se hagan cada 10.000 kilómetros y el semisintético prácticamente se obvie. Pero en fin, hay marcas que están usando aceite semisintético para hacer sus mantenimientos. Los primeros 20.000 kilómetros en realidad solamente son esos mantenimientos de rutina, cambio de filtros de aceite, cambio de aceite, filtro de aire y el aceite del motor, ¿no? Y revisión por ahí de los líquidos, pero no hay que cambiar nada prácticamente porque el vehículo está nuevo y no hay que hacerle nada, ¿no? A partir de los 20.000 kilómetros ya la situación cambia, ya dependiendo del tipo de conducción que se tenga, ya es muy posible que el concesionario le diga que tenga que cambiar pastillas. Hay gente, de acuerdo a los vehículos que hemos vendido, por ejemplo, nos ha ocurrido, personalmente lo digo porque me he encontrado con carros que con 40.000 kilómetros no le han cambiado pastillas, ¿no? Entonces eso también depende, repito, de cómo se conduce y quién lo conduce, y la forma de conducir obviamente marca la diferencia y marca la pauta para que ustedes los mantenimientos de cambio de pastilla los hagan de manera más espaciada. En Perú la mayoría de los concesionarios piden que se cambie, algunos a los 20, otros a los 25.000 kilómetros, pero repito, esto estará en función a cómo se encuentran esas pastillas. Es recomendable que cuando ustedes vayan a ese servicio de cambio de pastillas, le pidan las pastillas al taller, le digan: señor, necesito, antes de que me cambie las pastillas, que me muestre para saber exactamente si estas ya van a cambiarlas. Seguramente a la hora que las saquen en el taller les va a decir: no señor, todavía no necesita cambiar, o ya necesita cambiarla, porque las pastillas tienen un nivel de desgaste y ese desgaste es el que determina que se tenga que cambiar o no las pastillas. Entonces aquí fíjense ustedes que 20.000 kilómetros o 25 cambio de pastillas. ¿Qué se viene luego? Los 30 ya, y hay que tomar en cuenta que el cambio de pastillas implica también un costo más alto. Por lo tanto, ese servicio de 20.000 kilómetros y en adelante los de 40.000, 60.000, 80, 100 y 120 van a ser mucho más caros, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque se va modificando los componentes que tienen que ir renovando ustedes. Un servicio de 30.000 kilómetros ya implica solamente cambio igual de filtro, de aceites. De repente ya hay que verificar el refrigerante. Un refrigerante puede durar un poco más, un poco menos, también dependiendo del tipo de vehículo. De repente el concesionario le dice que ya deben de renovarlo. Cámbienlo también el líquido de freno. Es muy posible que cuando le cambien las pastillas, el concesionario le diga que tenga que cambiar el líquido de freno. Cámbienlo definitivamente, porque ese líquido de freno es fundamental que esté en buenas condiciones para que ustedes no tengan problemas. Luego, a partir de los 40.000 kilómetros, según el tipo de procedencia, los neumáticos, es muy posible que ya tenga que cambiar neumáticos. La mayoría de los carros chinos cambian neumáticos en promedio cada 35.000 kilómetros, pero obviamente esto depende también del estado y la forma de conducción, porque hay mucha gente que nunca hace cambio de neumáticos. Entonces esos neumáticos tienen una duración inferior a lo que el fabricante plantea. Otro desgaste irregular en los neumáticos que lleva a que estos se tenga que renovar más rápido es que cuando uno camina con con diferente nivel de aire en cada neumático. Por lo tanto, eso también va a afectar a la vida útil de cada uno de ellos. Entonces, los neumáticos
chinos pueden durar de 35.000 kilómetros, los neumáticos coreanos a partir de los 45.000 kilómetros ya hay que cambiarlos. En el caso de los neumáticos que vienen de procedencia japonesa duran aproximadamente 45.000, con suerte un poco más, dependiendo también de qué fabricante sea este, puede durarle 55.000 kilómetros. He tenido particularmente vehículos que han tenido neumáticos japoneses de buena procedencia, de buenas marcas, y ha durado un poco más de los 50.000 kilómetros. Y también, repito, depende cómo ustedes conduzcan, porque ustedes conducen sin percatarse que los neumáticos están con aire para rellenar y no lo hacen, entonces eso va a determinar que la vida útil se reduzca, ¿no? Entonces ahí tienen, por ejemplo, que los neumáticos, los coreanos tienen una vida útil, tanto como los chinos y los japoneses duran un poco más, decía, que ambos, pero los americanos, por lo menos de manera particular, y siempre he recalcado que los programas que desarrollamos en Carros OK lo hacemos por experiencia propia. Entonces es posible de repente por ahí que haya gente que diga, no, a mí no me duró mucho más. Eso ya es un tema de personalización. Hay gente obviamente que tiene mejor cuidado que otro, no todos manejamos de la misma forma, y eso lleva a que, por ejemplo, en el caso de los vehículos americanos, que pueden durar hasta 70.000 kilómetros de recorrido, 65, 70.000, he visto neumáticos americanos con 70.000 kilómetros y bueno, prácticamente ya para renovar, pero no, digamos, están para renovar, pero no están hechos leña, como se dice, ¿no? Entonces ahí tienen que tomar en cuenta, amigos, fíjense ustedes que en este segmento he tocado los mantenimientos hasta los 55 o 60.000 kilómetros más o menos. Voy a seguir hablando en el cuarto y último segmento de este programa de los siguientes mantenimientos que se vienen, y también la diferencia de un vehículo que tiene turbo y un vehículo que no tiene turbo. Y si ya no alcanza el tiempo para poder hablar sobre los turbos, les prometo que en el siguiente programa tocaré un programa específico de turbos para que sepan exactamente ustedes qué es lo que deben hacer. Bien, los invito a suscribirse a nuestro canal de videos que está integrado en nuestro sitio web. Entran ustedes a Carros OK, lo pueden ver ustedes ahí. Está también la plataforma de Spotify. Este programa y todos los demás programas que transmitimos en Carros OK en la radio se reproducen a través de Spotify. También está una cuenta que hemos creado en Spotify y es prácticamente un socio muy importante para poder divulgar el contenido que tenemos, y sobre todo este tipo de programas que para ustedes va a ser fundamental cuando decidan a tomar alguna decisión respecto a todo lo que comentamos aquí en el programa. También este programa se emite por la 97 FM estéreo todos los sábados, con repetición los domingos de 11 a 12 del mediodía. En nuestro sitio web entran ustedes y ahí lo pueden revisar directamente. Si quieren comprar, vender, tasar, valorizar algún vehículo e inmueble, Carros OK ya tiene la tienda personalizada para que ustedes puedan crear su propia cuenta y a través de ella puedan ustedes vender sus vehículos. Regreso entonces en el siguiente y último segmento de esta semana de Carros OK en la radio. Suscríbanse, revisen las noticias en Carros OK. Los espero en el siguiente segmento.